Estimados amigos, soy Rodolfo Guerrero Martínez para Coffee Low en la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Jalisco, justamente con el maestro Gerardo de la Cruz Tovar, que le agradezco mucho nos haya dado este espacio. Al contrario, es un placer recibirlos como de costumbre. Y desde luego hacer una serie de puntos a seguir para tener el conocimiento general de lo que tiene en mente el sistema estatal anticorrupción. Desde luego. Si está de acuerdo, maestro, comenzamos con la entrevista. ¿Cómo no? Adelante. Cualquier ciudadano puede presentar denuncia de corrupción en contra de algún servidor público que se desempeñe en cualquiera de las dependencias de los tres poderes del Estado. Sí, desde luego. De hecho, la Fiscalía tiene la obligación de atender denuncias que tengan que ver con hechos de corrupción y obviamente el medio de recibir la noticia criminal es el que se ha establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Es decir, nos podemos recibir una denuncia. También puede ser que se trate de un hecho notorio, porque nos enteremos por medio de la prensa, es decir, por medios propios, o pudiera ser también que de manera anónima se nos denunciara algo y tenemos la obligación de investigarlo. Y obviamente también aquí debemos aclarar algo. Los delitos que se cometen por hechos de corrupción, claro que tenemos ahí siempre servidores públicos, pero también la ley establece que esos delitos pueden ser cometidos por particulares, de forma tal que también ellos son materia de investigación. Aparte del Ejecutivo del Estado, ¿quién más respalda a dicha Fiscalía con carácter de independiente y autónomo? Yo acotaría, más bien aclararía, no es propiamente que el Ejecutivo del Estado respalde a la Fiscalía, desde luego que se tiene el respaldo del Ejecutivo, pero más que nada el respaldo lo tenemos en la ley. Es la ley, tanto la Constitución del Estado de Jalisco como la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, es la que establece que esta Fiscalía funcionará con autonomía de gestión, con autonomía operativa, con autonomía presupuestaria, con autonomía en consecuencia, con independencia de la otra fiscalía, que la Fiscalía General. Compartimos desde luego la ley orgánica, administrativamente estamos prácticamente dentro de la misma estructura. Lo mismo el presupuesto, en este momento todavía nuestro presupuesto se presenta por conducto del presupuesto de la Fiscalía General, pero la ley establece que hay autonomía e independencia en la gestión operativa. Entonces, no es nada más que se tenga el respaldo del Ejecutivo. Se tuvo en su momento el respaldo del Ejecutivo como se tuvo el Legislativo, porque finalmente la designación fue ante el Congreso, pero antes se tuvo el respaldo de la sociedad, que fue la que exigió que se tuviera una fiscalía con autonomía. Por supuesto, ¿podría recibirse una denuncia de corrupción en contra del gobernador del Estado de Jalisco ante esta fiscalía o sería ya materia de juicio político? Bueno, aquí debemos tener presentes que a los servidores públicos se les exigen tres tipos de responsabilidades. Hay una responsabilidad política, que no nos toca a nosotros como Fiscalía, una responsabilidad administrativa, que tampoco es la que nos interesa a nosotros. La responsabilidad política, la Constitución establece específicamente en qué supuesto se puede presentar un juicio político y eso le toca al Congreso. La Constitución también establece, junto con diversa legislación secundaria, en qué casos un servidor público incurre en responsabilidades administrativas, y eso lo verían órganos de control interno, Contraloría del Estado, y para efectos de sanción en responsabilidades administrativas graves, la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa. Pero cuando la responsabilidad en la que ha incurrido el servidor público, no hablo del gobernador, sino de cualquier servidor público en general, se trate de una responsabilidad penal, entonces nos corresponde a nosotros la competencia de investigar y perseguir el delito y en su caso llevarlo ante los jueces, quienes serán los responsables de determinar si se impone una sanción o no. Entonces, pero no únicamente en contra del gobernador, sino en contra de cualquier servidor público. En el corto tiempo que lleva dicha fiscalía, ¿cuántas denuncias han recibido en contra de servidores públicos? Vaya, tenemos en este momento poco más de 1.350 carpetas de investigación abiertas, lo cual indica que hemos recibido muchas más denuncias que estas. Algunas sí se han abierto como carpetas de investigación y en todas y cada una de esas por lo menos tenemos a un servidor público. Entonces, en este momento tenemos más de 1.350 denuncias en contra de servidores públicos. Y finalmente, y agradeciendo desde luego el tiempo que nos otorga, maestro Gerardo, ¿se prevé legalmente el sigilo ante la indagatoria de corrupción de algún servidor público? Es decir, para no entorpecer la investigación de corrupción. Desde luego, de hecho, está establecido en la legislación, de entrada por cuestión de debido proceso, respetando derechos fundamentales, respetando presunción de inocencia, no podemos adelantar
muchas veces cifras, no podemos adelantar nombres, no podemos adelantar datos que identifiquen específicamente a una persona como un imputado o un probable imputado en una de las carpetas que investigamos. Y eso tiene mucho que ver también con el sigilo que se debe llevar en las actividades ministeriales. Vamos, hay ocasiones en que llevamos a cabo una investigación antes de que se entere pues nadie. ¿Por qué? Porque se pueden entorpecer las investigaciones, desde luego. Desde luego, hace poco en el auditorio Silvano Barba del CUSH se ofreció una conferencia donde tuvimos el placer de contar con su participación y se daba un mensaje muy importante, muy valioso para la ciudadanía, que considero hacerlo externo a este video, que es pues que todos abonemos a que la corrupción disminuya. Desde luego, el combate a la corrupción es una situación que es labor de todos, no es labor de la autoridad, no es labor específicamente nuestra, desde luego que esa es nuestra función. Sin embargo, cambiar las cosas implica cambiar la cultura, ir cambiando poco a poco la forma en que nos hemos conducido en la sociedad, y eso es algo en lo que todos en nuestra esfera de competencia, en el ámbito en el que nos desempeñemos, así seamos padres de familia, seamos profesores, seamos empresarios, en el área en que nosotros tengamos la influencia hacia la sociedad, debemos estar aportando nuestro granito de arena para combatir la corrupción. Le agradezco mucho al maestro Gerardo de la Cruz, fiscal anticorrupción del Estado de Jalisco, el tiempo que nos otorga para esta charla, este medio Coffee Low. Al contrario. Muchas gracias, maestro. Hasta luego. Y ustedes, Hasta luego. estimados amigos, hasta pronto.